RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a trasladarnos inmediatamente hasta España. Allí vamos a conversar y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el doctor Dante Kulki Lévano, ¿no? Él es médico epidemiólogo, compatriota nuestro, radicado muchos años en España, y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Kulki, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional acá en Perú. Muchas gracias también por la invitación, al periodista José Hernández y a Carlos Cabrera, que está en comunicación. Coméntenos, doctor Kulki, ¿no? La preocupación ya es mundial, ¿no? Por la nueva variante Omicron, ¿no? Al momento, usted que está muy de cerca justamente con la comunidad académica, la comunidad científica, ¿no? ¿Qué estudios hay en la comunidad científica mundial y particularmente en España, ¿no? Respecto a la nueva variante de COVID-19 conocida como Omicron, ¿no? Bueno, la variante en realidad es la variante beta B.1.1.529. Es una variante que es relativamente nueva, no solamente en España, sino en varios países del mundo, ¿no? O sea, esto en realidad, para hablar de esta variante también tenemos que comentar que el virus del coronavirus en realidad ya ha tenido mutaciones, muchísimas mutaciones. Estamos hablando, en la última revisión que he podido revisar hace poco, hay que no es tan reciente, más o menos que se terminó el año en finales de 2020, ya se habían identificado más o menos 31.000 variantes. O sea, cada variante viene a ser una mutación que presenta el virus en la cadena genómica. Entonces, esa cantidad de variantes, al ser tan grande, se agrupan, ¿no? Se agrupan para poder ser estudiadas, y es lo que se viene identificando a través de los test, de los PCR, por ejemplo, que identifican ciertos grupos. Más o menos se han identificado de 31.000 muestras que se revisaron, más o menos 13.000 variantes. Y de esas 13.000 variantes se han agrupado en clúster o grupos, más o menos 6 grupos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que cada uno de estos grupos es la forma en cómo o se va identificando el virus. Las personas que están encargadas de esto, ¿no? Van identificando el virus a través de unos primer que se identifican. Lo que ha pasado es que muchos de estos grupos ya no incluyen a esta variante. Esta variante tiene la particularidad de ser, a diferencia de la Delta, que es la que estaba circulando, me parece, últimamente en Perú, esta variante es más o menos 3 veces más contagiosa que la del virus. Pero el hecho de que un virus sea contagioso tampoco quiere decir que sea más letal. Entonces, eso también hay que verlo. O sea, esto se va a saber conforme pasen los días. Muchas de las afirmaciones que tenemos en este momento, probablemente con el tiempo van a ir cambiando, porque los estudios se van completando con el tiempo, ¿no? O sea, estas variantes, como les digo, cuando se hicieron los primeros primer, se hicieron 6 grupos de análisis. Y en estos 6 grupos, probablemente varios de los países que no incluían alguna de sus cepas, esto ya sea porque no han reportado o porque no han enviado las mutaciones identificadas. Entre ellos estaba Arabia Saudí, estaba, me parece que Corea del Norte también, Corea en general, y me parece que incluso China tenía pocas variantes que habían sido enviadas para las elaboraciones de los primers. Entonces es probable que se sigan descubriendo nuevas variantes, ¿no? Las variantes en general es la característica natural que tiene un virus para poder sobrevivir. Pero las variantes también se producen en cada momento. Estas mutaciones se producen en cada momento. Cada vez que el virus se copia para poder seguir sobreviviendo, también tiene errores en la transcripción, y que lo que produce que al final el virus se presente de otra forma o con una mutación. El problema es cuando esta mutación trata de conseguir tener mayor supervivencia, ¿no? Que es lo que siempre pasa. Pero no es la única variación en los virus. Casi todos los virus, o la mayoría de virus, y como todas las especies, tienden a buscar sobrevivir.
Y eso es las mutaciones que se están identificando. El virus del dengue, por ejemplo, el virus del dengue, hay 4 serotipos que involucran y que se han ido descubriendo con el tiempo. Y conforme se van avanzando en las investigaciones, por ejemplo, en el caso del virus del dengue, se ha identificado que las personas, por ejemplo, para el caso del dengue, las personas generan autoinmunidad una vez que se contagian de una variante, pero ya de por vida. Entonces, saber qué es lo que va a pasar en adelante, pues es un tema que se va a saber con el paso del tiempo, porque los estudios están avanzando conforme se van descubriendo las variaciones, ¿no? Las mutaciones. Ahora, doctor Kulki, ¿por qué hay tanta alarma en Europa y por qué se están tomando medidas restrictivas, algunas muy severas, en algunos países? ¿Es tan grave este virus? ¿Es tan grave esta variación que ha aparecido en el COVID? La variante, hasta ahora de lo que se sabe, tiene en relación, mire, en relación a las mutaciones en relación con la variante Delta, tenía 16 mutaciones, se ha identificado 32 mutaciones, y en caso de la capacidad de infectividad se considera que es 3 veces más infectiva que el virus, como hemos conocido, ¿no? El SARS-CoV-2 sin mutaciones, ¿no? Lo que podría hacer que se transmita más, pero aún no sabemos, y justamente no es lo que nos ha pasado en casi la primera parte de la epidemia, es que cuál es la capacidad de letalidad que puede tener hasta ahora en cuanto a síntomas y en cuanto a características clínicas. Por lo menos en las personas que ya han sido vacunadas se ha demostrado que el virus en principio se comporta sin algunos síntomas como la anosmia, que era la falta de olor o la falta de sabor, pero sí como un resfrío que es un poco más fuerte que otras gripes como las que se han pasado, ¿no? Hay algunos casos que están ingresando a cuidados intensivos, pero generalmente aquí, por lo menos en el caso de España, hasta el 30 de noviembre se habían identificado 6 casos. Entonces, todavía es muy poco el tiempo para saber exactamente cuál es el grado de letalidad que ha ido o en que va a terminar esto. Justamente, yo creo que lo más sensato es tener las previsiones hasta que los estudios puedan avanzar y se pueda saber cómo se va a comportar. De momento no se ha demostrado mayor letalidad. La letalidad es la capacidad que tiene de matar el virus, por decirlo en pocas palabras, de matar el virus comparado con los que se enferman por la misma enfermedad. O sea, digamos que los que tienen coronavirus, ¿cuántos se mueren? Eso es la letalidad. Exactamente, que la letalidad del coronavirus del SARS-CoV-2 ha sido alta, pero de todavía no se ha demostrado mayor letalidad. Sí se sabe que es más infeccioso, que tiene más capacidad de contagiar, 3 veces más capacidad de contagiar. Esto tenemos que analizarlo en contexto mundial. Lo que está sucediendo es que el virus, hay zonas del mundo, y probablemente esa es la preocupación en Europa, porque en Europa se ha preocupado, las autoridades se han preocupado porque todos tengamos la segunda dosis, y conforme se han dado los estudios nos hemos dado cuenta, o todos hemos sido conscientes, de que el periodo de protección de la vacuna era relativamente corto, ¿no? Entonces, se han dado cuenta que se necesita una dosis de refuerzo. Y entonces y eso es normal, porque esta vacuna ha aparecido en un tiempo demasiado rápido, ¿no? Por la necesidad, porque se estaba muriendo la gente. Podíamos optar por esperar, como se ha esperado, por ejemplo, para el caso del ébola, que desde antes del 2015 se viene buscando una vacuna y no se ha encontrado porque se tienen que cumplir con todos los requisitos, o en el caso del SIDA, que se lleva más de 20 años de buscar una vacuna, y hubiéramos esperado todo el proceso que se exige para encontrar y poner a disposición del público una vacuna adecuada, o se hizo como en esta vez, que se han tenido que sacar las vacunas muy rápido porque no teníamos ningún tratamiento identificado y que no se ha demostrado, porque ahora yo trabajo en un grupo que está haciendo unas investigaciones y tampoco hemos encontrado ningún tratamiento de los que se han usado, por lo menos en la primera ola, que sea efectivo para este virus. Entonces, si no tenemos
teníamos tratamiento y no teníamos, y la gente, y había todavía gente susceptible, pues lógicamente se ha sacado con una prisa una vacuna que todavía no terminamos de conocer, es la verdad, se saben algunas cosas, pero los efectos a largo plazo todavía se verán en el tiempo. Entonces, ante esa situación hay muchas cosas que se están descubriendo. Se descubrió, por ejemplo, hace poco que el tiempo de protección es corto, y entonces ante eso hay que poner una vacuna de refuerzo, ¿no? Pero a donde quería llegar es a esto, que si nosotros nos hemos protegido, digamos que la población de Europa está protegida, si no se logra que por lo menos el resto del mundo, que hay países en el mundo, en África incluso, que no llegan a tener una vacunación por lo menos de una dosis, es tener un primer contacto del sistema inmunológico con un antígeno que identifique al virus, es más fácil que el virus siga mutando. Entonces, en la medida en que los países que tienen mayor condiciones económicas, tanto como Europa, como Estados Unidos, Inglaterra, generalicen un proceso de vacunación a nivel mundial, este proceso va a tardar, porque el virus está suelto y está en su historia natural. El virus donde no ha recibido vacuna está en su historia natural. Y entonces quiere decir que puede tener la capacidad de seguir mutando y tratar de sobrevivir. Todavía no se sabe, como lo repito, las cosas buenas es que no se sabe aún si esto realmente va a ser más letal que el anterior virus, ¿no? Y eso es quizás lo positivo que podemos rescatar. Doctor Kulki, ahora, respecto a la efectividad de la vacuna frente a esta variante, ¿ya se tiene alguna información adicional? Porque los grupos académicos, los grupos médicos permanentemente están informando, ¿no? ¿Qué información tiene usted respecto a la resistencia de esta vacuna frente a la nueva variante? Bueno, en principio, cuando es el mismo proceso que le hablaba hace un momento de la identificación del PCR, ¿no? El PCR puede identificar, que es la prueba gold estándar, por decirlo de alguna forma, o la prueba ideal para identificar el virus, puede identificar las variantes que existen, y algunas variantes con algunas ciertas mutaciones. Entonces ya se ha identificado y se tienen las pruebas actualizadas como para identificar. El proceso de identificar o que encontrar una vacuna, hay algunos laboratorios que se muestran bastante, digamos, optimistas en el hecho de que sí se podría identificar algún tipo de algunas variantes de las vacunas para optimizar la protección. Y es probable que sí, porque se identificó tan rápido esta vacuna, no solo porque teníamos prisa, sino porque también ya había existido la epidemia del SARS-CoV-1 que se dio en China. Y había grupos que ya estaban trabajando, así como está el grupo que está trabajando para la vacuna del ébola, había un grupo o varios grupos que estaban trabajando en la vacuna del SARS-CoV-1 porque ya se sabía que era altamente infeccioso. Entonces, como ya hay muchos grupos trabajando, probablemente se pueda encontrar alguna respuesta a este tipo de variante. Esperemos que sí. Pero yo creo que el tema no va por ahí, porque no podemos estar buscando cada vez otra variante, y mientras el virus siga circulando en las condiciones en que circula y en países en donde no se ha completado un proceso de vacunación y ni siquiera se ha iniciado, el virus tiene todas las características y las ventajas para poder seguirse multiplicando y seguir consiguiendo otros tipos de mutaciones que le permitan sobrevivir, que es lo natural. Todos queremos sobrevivir, los virus también. Entonces, es probable que si no se tome una medida en conjunto por la Organización Mundial de la Salud, por las organizaciones de quien depende esto, y por una ayuda solidaria de todos los países más avanzados, tecnológicamente más avanzados, pues estas mutaciones se van a seguir dando. Ahora, doctor Kulki, y esto nos lleva a otro asunto. La resistencia a la vacuna. Hay quienes sostienen, los que están en esta campaña antivacuna señalan que en realidad colocarse esa vacuna no hace mayor diferencia porque ahora nos volvemos una especie de dependientes, ya viene una tercera dosis y algunos señalan podría haber una cuarta, ya no sé cuántas dosis de refuerzo en la medida que sigan apareciendo estas variantes. Entonces, ¿qué respuesta dar frente a eso?
Hay dos cosas, dos puntos ahí. Primero, le contesto la de la dosis de refuerzo y luego de los grupos antivacunas. Porque grupos antivacunas en Europa ha sido un problema grave, por lo menos en Australia, ¿no? Pero primero quería comentarles sobre las dosis de refuerzo. No hay que asustarse porque existe una dosis de refuerzo. Nosotros ante la vacuna antitetánica tenemos una dosis de refuerzo cada 10 años, porque sabemos, el sistema inmunológico en realidad, para las personas que tienen alergia, por ejemplo, las personas que tienen alergia saben que cada vez que se exponen, por ejemplo, yo soy alérgico a las frutas y a un específico, yo soy alérgico, por ejemplo, al melocotón, al durazno. En todo caso, cada vez que yo me expongo al durazno, si me expongo por pequeñas dosis, cada vez con pequeñas dosis más, la respuesta del organismo va a ser más fuerte ante eso, o sea, mi reacción alérgica va a ser más fuerte. Yo, con una exposición, mi organismo ya ha reconocido que esto no le hace bien. Pues en el caso del virus es casi el mismo principio, o sea, el virus ingresa y el organismo lo reconoce. Cuando el organismo lo reconoce, genera una respuesta, pero esa respuesta puede que dure un tiempo o puede que dure toda la vida. En el caso del dengue, por ejemplo, la respuesta al dengue 1 es para toda la vida, pero en este caso la respuesta no es para toda la vida, pero no es la única. En el tétano la respuesta no es para toda la vida y hay muchas vacunas que las hacemos dosis de refuerzo en el calendario de vacunación. Lo que sí es verdad es que la gente está cansada y nosotros mismos, porque yo también participo en la parte asistencial y he visto de cerca cuánta gente se ha muerto durante esta epidemia. Y todos estamos cansados de atender, de ver que la gente no se cuida y esto, pero es que esto es parte del proceso y claro, estamos tan expuestos a esto que todo el mundo no quiere, la mayoría de las personas, no todo el mundo, pero la mayoría de la gente no quiere volver a exponerse a cosas que no terminamos de conocer, pero si somos conscientes, ¿acaso sabemos qué ha pasado o cómo se han hecho el resto de vacunas, la antitetánica y todas estas vacunas? Cuando nos hemos vacunado es que no teníamos ni idea. Pero sí, claro, hay una reticencia de ciertos grupos a la vacunación y ahí quiero llegar. Mucha de la gente, se está comprobando primero que mucha de la gente que se infecta es gente que ya está vacunada. Se está volviendo a infectar, mucha gente vacunada, por eso se está indicando en mayores de 60 años, personas, por lo menos aquí en España, mayores de 60 años, y sobre todo policías que están expuestos, personal de salud, que se tiene que hacer dosis de refuerzo. Entonces, ¿qué hacer contra los grupos antivacunas? Yo sinceramente, es que es una pena que esta gente que no cree en esto, se genere el uso y la necesidad de utilizar camas de UCI, camas de hospital, gasto al Estado por una irresponsabilidad y de no querer colaborar, porque yo te aseguro que mucha de esta gente realmente está vacunada para otras enfermedades. Y entonces, esto también genera un problema para la transmisión y la mutación del virus. Recuerden que cuando el virus no está circulando en una población que no ha sido vacunada, tiene todas las condiciones para seguir mutando. Todas las condiciones. Entonces, lo que se tiene que evitar es que hasta que no descubramos un tratamiento adecuado, la única opción de la que podemos seguir por la cual el único asidero del que podríamos seguir avanzando es la vacunación en este momento, que pueden salir o reportarse. Por ejemplo, que se han reportado con Pfizer, por ejemplo, parálisis facial, se han reportado casos, se pueden reportar, pero en todos los procesos de vacunaciones se presentan reacciones adversas, en todos. Hay mucha gente que se vacunó y a personas mayores de más de 60, 70 años lo recordarán, que hay niños que han quedado con polio, incluso después del proceso de vacunación. Pocos casos, pero han quedado, es que si hacemos memoria pasa. Si usted se va, por ejemplo, yo he estado en Liberia, en África, y hay mucha gente que están aún con secuelas de la polio, porque en países como África no llegaba la vacunación hasta es más, después en Liberia, como después de 10 años de guerra civil, es que no había ni proceso de vacunación y todavía se veían casos de polio, gente que está caminando en silla de ruedas, hay asociaciones de gente afectada por polio. Lo que no queremos lograr, no debemos llegar es a eso. La mayoría de personas, yo creo que tenemos que hacer un análisis de conciencia y aceptar que sí, que no tenemos, lamentablemente, y ojalá lo tuviéramos, un tratamiento adecuado en este momento. Entonces, como no lo tenemos, por lo menos podríamos ayudar a los demás
a que no el virus no siga avanzando, por lo menos contribuyendo con la vacunación y aceptar la vacunación, que es lo único que tenemos en este momento. Finalmente, doctor Kulki, ello significa que los países, ¿no?, las regiones que tengan menor índice de vacunación van a estar más expuestos a estas variantes que se puedan presentar a futuro. Extrapolo esto al caso peruano, donde no hemos llegado al nivel óptimo de vacunación. Vamos a seguir siempre expuestos. Bueno, a ver, Perú, en relación a Latinoamérica, tiene un equipo de vacunación bastante importante, interesante. Yo he trabajado en Perú también, tengo buenos amigos, el doctor César Moinaico, el director de epidemiología, el doctor Luis Suárez Oño, también trabajo con ellos, que bueno, que tienen ciertos problemas, pero en general hay gente muy preparada que ha trabajado mucho en esa vacunación. Y yo no tengo duda de que se pueda llegar a un nivel óptimo de vacunación en el que se pueda, digamos, lograr grandes objetivos. Yo lo que sí creo es que hay países que están peor que Perú, si queremos relativizar el tema, donde ni siquiera se ha iniciado un proceso de primera dosis de vacunación. Y esos países, porque vivimos en un mundo globalizado, yo estoy aquí, estamos hablando de aquí de Perú a España, con 6 horas de diferencia, pero seguramente que si cojo un vuelo en 12 horas estoy en Perú. Y entonces eso, 12 horas de diferencia, si yo estuviera contagiado en 12 horas, ya esto podría estar contagiando en otro país. Entonces esa realidad de estar globalizados nos afecta a todos. Y lo que tenemos que buscar es que se concrete el proceso de vacunación en todos los países. Y lo que dice es verdad, si no conseguimos niveles óptimos de vacunación, el virus tiene la oportunidad de seguir mutando y eso debemos de evitarlo. Eso es lo que tenemos que evitar. También quería comentarle algo que creo que es importante, que se tiene que poner la ley de salud pública dice que está por encima, por lo menos en España, está por encima de todas las otras leyes. Entonces se debe buscar, yo he trabajado muchos años en tuberculosis en Perú y aquí también, y yo recuerdo que, por ejemplo, a los pacientes que no se vacunaban, no es que no se vacunaban, que abandonaban, por ejemplo, el tratamiento de multidrogoresistencia, se les llevaba con policía y se les hacía que tomen su tratamiento, porque era parte del proceso que se tenía que hacer. Es que a eso no se puede llegar, es que en unas circunstancias como la que hemos visto, con la cantidad de gente que ha muerto, es que ya el tener un poco de conciencia nos ayudaría a que la gente que no contribuye al proceso de vacunación por lo menos tome conciencia, porque es muy doloroso y es que todo es más triste cuando es un familiar el que se muere o cuando es algún familiar el que se contagia, y es ahí cuando lleguemos a tomar conciencia. Y lamentablemente, ojalá pudiéramos encontrar un tratamiento, como vuelvo a hacer cansino con este tema, pero es que no lo tenemos. Mientras tanto, es la vacunación. Y tenemos que optar porque la mayor cantidad de gente se vacune. Y tanto se pone no sé, yo me he quedado asombrado, y permítame si tengo un minuto para decirlo, que he visto que se está sancionando a gente que se ha vacunado antes de tiempo, que me parece que, bueno, son visiones. Yo como salubrista veo que es necesario que todo y la mayor cantidad de gente se vacune. Y que se sancione a aquel que no se vacuna, que teniendo la oportunidad no lo quiere hacer. Eso es lo que se tiene que hacer, sancionar o buscar una forma de que esa gente contribuya. Yo te aseguro que si a esas personas que son antivacunas las ponemos en una sala de UCI a ayudar y ver cómo se está muriendo la gente, seguramente que la forma de ver cómo están viendo este proceso va a cambiar mucho, que es algo exagerado, que no se debe hacer, pero te aseguro que si lo sientan por lo menos 20 minutos a mirar cómo se tiene que tratar a un paciente con COVID, cómo se tiene que buscar y todo lo que se tiene que hacer, y la gente que no tiene que dormir para atender a ese paciente, pues seguramente que su visión de esta epidemia va a cambiar. Y no es con ánimo revanchista, sino es con ánimo de toma de conciencia, que tenemos que todos poner un poquito de nosotros mismos para que esto cambie, para que esta situación mejore. Doctor Dante Kulki, ha sido un gusto conversar con usted. Le deseamos bastantes éxitos. Usted radica hace muchos años en España, ¿no? Usted es chimbotano de nacimiento, desde acá lo están escuchando también en su terruño, así que muchas gracias, unas felices fiestas. RCR, la red que comunica y une al Perú.